esta vez, la última vez que me tocó compartir una palabra, el pastor Jere me decía, estabas tranquilo. Y sí, estaba tranquilo, entendía bien claro de parte de Dios. Y hace un par de días, cuando el pastor Seba me pidió que comparta esta palabra, realmente el Señor me venía hablando acerca de algo y sentía mucho peso acerca de lo que iba a compartir. De lo que quiero compartirles es algo que ya se ministró recién mientras estábamos. Pero entiendo la necesidad de poder darles algunas herramientas más para que podamos entender de que hay un diseño que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese diseño que Dios trae tiene que ver con un diseño de orden. Yo voy a leer algunos pasajes, pero me gustaría, si usted rápido lo busca, y si no, preste atención, anote. No se pierda tanto en buscar, más bien tome nota para después repasar acerca de la palabra que hoy quiero darles. No yo, porque es algo que Dios puso en mi corazón. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra estaba sin orden. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra que usa es cosmos, que también puede traducirse orden. De tal manera amó Dios el orden, que dio a su Hijo para volver a establecer orden en una tierra que se había vuelto a desordenar y que ya estaba poblada, ya no estaba vacía, pero sí estaba en desorden. Dios tiene un orden y Dios tiene diseños para ese orden. Si yo voy a la casa de algunos de ustedes, me dice, esto está ordenado. A veces cuando yo me paro acá, y no los reto a los chicos porque sé que no hay mucho lugar para pasar los cables, pueden decir, esto está ordenado. Pero viene alguien y dice, no, esto está ordenado para vos, pero esto podría estar mejor ordenado. Podríamos, por ejemplo, hacer huecos por debajo de la plataforma para que los cables no se vean. Entonces el concepto de orden tiene que dejar de ser según mi concepto y comenzar a ser según el concepto que Dios tiene acerca de ese orden. Si usted compra un ropero, de esos roperos nuevos que venden ahora, ¿sí? El ropero viene todo desarmado. Viene una pared por este lado, otra pared por este lado, estantes. Todo viene desarmado en una cajita, o en dos, o en tres a lo sumo, dependiendo del tamaño del ropero. Usted trata de armar ese ropero, pero lo arma como a usted le parece. Entonces, pone la parte que iba del lateral, la pone de techo. La parte que era un estante la pone de piso. Donde se colgaba la ropa lo pone bien abajo. Entonces se da cuenta que cuando cuelga la ropa se apoya y arrastra. Y en definitiva uno puede decir, bueno, pero me sirve. El asunto es que no nos sirve conforme al diseño que ese ropero tenía. Porque el barral donde se cuelga la ropa lleva un lugar, porque el estante lleva un lugar y cada lateral lleva un lugar. De la misma manera, Dios tiene un diseño para su iglesia, Dios tiene un diseño para aquellos que son parte de su iglesia. Entonces no podemos ponernos o acomodarnos conforme a nosotros nos parece, sino que necesitamos establecernos en el orden de lo que Él quiere. Vuelvo a repetir, Dios tiene un diseño. Dios estableció un diseño. ¿Qué nos pasa entonces que nos cuesta tanto seguir funcionando? ¿No hay cosa más frustrante en la vida que no saber cómo funciona? Que encaramos algo y nos sale mal, que encaramos otra cosa y no nos sale bien. Que decimos, bueno, esto creo que es lo que tengo que hacer y hago lo que me parece, pero no me termina saliendo bien. El asunto que estoy haciendo conforme a mí me parece.
Porque así como Dios puso diseños para que nosotros camináramos en ello, Satanás puso algunos antidiseños para confundirnos. Y hay muchos antidiseños que son fáciles de identificar. Que uno puede decir, ese lo veo y lo tengo claro, ese no tiene que ver conmigo. Pero hay otros que no. Y hoy quiero hablarle de esto. No porque sea un pesimista, sino porque necesitamos comenzar a ver en qué lugar nosotros nos apartamos del diseño que Dios estableció para meternos en un diseño que funciona, que nos es útil, como el placar mal armado, pero que en definitiva no está cumpliendo la función total de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Uno de los antidiseños que podemos ver en la Escritura es la creación. No voy a discutir sobre el tema, solo voy a tocarlo, porque hay muchos que este tema está discutido entre algunos teólogos y hablan de que la creación, que hubo dos creaciones, la primera Génesis 1, donde dice que Dios formó la tierra, pero que después la tierra estaba desordenada, o sea, no entendemos que Dios haya creado algo desordenado, sino que cuando Satanás cae, comienza a crear cosas que tenían que ver con un antidiseño. No veo a Dios creando seres como los dinosaurios. Sin embargo, tenemos evidencia de que sí existieron. Entonces podemos decir que Satanás se metió en el medio y empezó a meter antidiseños. Y esos son evidentes a nuestros ojos. Vemos el diseño de familia que Dios estableció. Varón y hembra los creó. Pero hoy vemos también el antidiseño, fácil de identificar, cuando la sociedad establece que no importa si vos te querés casar con un hombre, con una mujer, con un perro, con un gato, no importa. Total, si a vos te parece bien, está bien. Son antidiseños que el enemigo vino a establecer para confundir. Tal vez a muchos de nosotros no nos confunde, pero la sociedad está confundida y está cegada a causa de esos antidiseños. Dios estableció al hombre y la mezcla del hombre con los ángeles también fue un antidiseño. Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Dios estableció que el hombre y la mujer se casaran. Sin embargo, los hijos de Dios se unieron a la mujer y dice que esos hijos eran gigantes. Primera Pedro 3:19 dice, en los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Estos ángeles habían caído en la misma condenación que Sodoma y Gomorra. Habían pecado de manera de fornicación, en manera sexual. Y Dios destruye a esos gigantes que habían pecado, a esos gigantes que habían venido con un falso diseño, porque Él había creado al hombre de una manera y el hombre debía mantenerse de esa forma. Recién cantábamos una melodía que hablaba acerca del león de la tribu de Judá. Y en las Escrituras podemos ver Apocalipsis 5, Isaías 11:6, Isaías 65, que habla acerca de este león. Un león que viene y que puede estar con el cordero. Un león que no necesita devorar, sino que es un león que protege, un león que guarda. Sin embargo, en 1 Pedro dice Pedro que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él busca imitar lo que Dios ha establecido como orden. Ahora sí, acompáñenme a Éxodo 7.
Y acá va a poder ver bien la manifestación de cómo el diablo busca imitar lo que Dios hace. Éxodo 7:10 comienza a contar las plagas de Egipto. Dice, llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como había ordenado Yahweh, y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus encantamientos. Dios daba un diseño para quebrantar el corazón de Faraón, pero Satanás volvía duro el corazón de Faraón a través de los magos que copiaban lo que Dios establecía. El versículo 20 del mismo capítulo dice, y Moisés y Aarón hicieron así como Yahweh había ordenado. Y él alzó y golpeó con la vara las aguas que estaban en el Nilo ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre. Y murieron los peces que había en el Nilo. Y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber agua del Nilo. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y tal como Yahweh había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Regresó Faraón y fue a su casa y tampoco prestó atención de eso. Hoy la sociedad está cansada de gente que dice que es cristiana y que no vive conforme al diseño que Dios estableció. Y el enemigo aprovecha esas situaciones para endurecer el corazón del mundo que no le conoce, a causa de que no podemos vivir en los diseños. Y gente que dice vivir en un diseño, vive en una imitación. Éxodo 8:5 dice, después Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales, sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre toda la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas, y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. El enemigo está buscando imitar. Y esto que nosotros vemos en la historia, lo podemos ver hoy también en la iglesia o en las congregaciones, para hablarlo de mejor manera. Y no me refiero a aquellas que viven exageradamente una doctrina falsa. Me refiero a muchos de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y no vivimos según el diseño. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Me llamó mucho la atención que el versículo dice, y en casi todas las traducciones de la Escritura dice que se levantarán falsos cristos. Y el Señor me mostraba algo. A los primeros discípulos se los llamó cristianos. Y cristiano tenía que ver con la idea de pequeños cristos. La traducción de cristiano es pequeños cristos. Sin embargo, dice el mismo Jesús que se levantarán falsos cristos. Falsos pequeños cristos que podrán hacer señales y prodigios para engañar a los otros, aún a los escogidos. Si usted sigue leyendo la Escritura, dice también Jesús en los evangelios, muchos vendrán aquel día
y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal y cual cosa. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dentro de las congregaciones hay mucha gente que está vestida de apariencia, pero en su corazón no está establecido el diseño que Dios ha llamado que la iglesia debe tener. Hechos 8:9 dice, pero cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el llamado gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. En el tiempo de los discípulos también se levantaron algunos imitadores. 2 Corintios, ya Pablo escribiendo, 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hablé de profetas falsos, de apóstoles falsos, de maestros falsos. Ezequiel 34:1 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores, así dice Adonai, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Falsos pastores. Muchas veces creemos que porque hay falso no existe lo real. Entonces nos cerramos a la idea de que había profetas en la iglesia. Nos cerramos a la idea de que Dios podía levantar a apóstoles para las iglesias. Nos enseñaron que en toda la escritura estaba la respuesta a lo que teníamos que hacer. Pero en el primer siglo no había Biblias. Y no digo que esté mal leerlas, pero conozco mucha gente que conoce la Biblia de memoria, que conoce historias bíblicas de memoria, aunque conoce predicaciones de pastores de memoria y sueltan frases de memoria de algunos líderes, pero no saben oír al Espíritu. El diseño que Dios trajo para nosotros, podemos encontrarlo en Jeremías 31:33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El temor nos encerró en estructuras. Vemos muchos discípulos que no pueden avanzar porque no pueden oír la voz del Espíritu. Gente que se mueve por revelaciones que Dios le dio a otros. O gente que esté esperando un profeta que venga y le diga, tenés que hacer esto o aquello. Y a causa de esos grandes errores, mucha gente se equivocó una y otra vez porque no supo oír lo que Dios quería hablarles. El diseño que Dios tiene para tu vida, no fuera de la iglesia,
porque fuera de la iglesia, fuera de Cristo, no hay nada que puedas hacer. El diseño que Dios tiene para tu vida dentro de la iglesia no se lo va a dar ni al pastor Jere, ni a mí, ni al pastor Seba, ni a ninguno de los profetas de la casa, ni a tu discipulador, ni a tu mamá, ni a tu papá. Dios quiere darte un diseño de su propia mano, pero para eso es necesario que estés atento y que puedas escucharle. Muchos venimos de otras congregaciones. Hay algunos de los que están acá que estuvieron acá desde que esto comenzó. Pero otros venimos de otros lugares. Aún algunos vienen de estar lejos del Señor. Pero muchas veces hemos sido mal enseñados. Creemos que solo basta con congregarnos. Solo venimos los domingos a recibir. De hecho, ya ni siquiera me importa la hora que llego. Total, si el pastor empieza a predicar tipo 2:30, ¿qué problema hay? Llego 2:15 y vengo y recibo lo que tengo que recibir y me voy. No podemos entender que el diseño de Dios fue establecer un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Imagínense que la mano solo me funcionara de 12 a 1 en el horario de la comida para poder pinchar con el tenedor y llevármela a la boca. Y después de ahí quedara guardada en el bolsillo. ¿Sería funcional la mano acaso? Pero muchos tomamos a poco el horario en el que nos presentamos delante del Señor. Quisiera saber si el intendente o el gobernador o el presidente o aún el jefe de la fábrica o del lugar donde trabajas te cita un horario. Vos tendrías el tupé de llegar 1 hora y media más tarde. Con dolor lo digo. Y muchos me pueden decir, pastor, pero yo vengo todos los domingos. Nunca falto a mi célula. Yo también vengo a intercesión. Trabajo en evangelismo. Soy salmista. Colaboro con la limpieza, pastor. ¿Cuántos de los que pertenecen a la casa saben que de martes a viernes nos reunimos a interceder de 6 a 8 o a 8 menos cuarto? ¿Cuántos saben? ¿Nadie más? Para los que no saben, de martes a viernes nos reunimos de 6 a 8 menos cuarto a interceder por la ciudad, por la congregación, por lo que Dios nos muestra. ¿Y cuántos de los que levantaron la mano vinieron aunque sea una vez la semana pasada? Es que no puedo. Se me hace difícil. Es que me tengo que levantar muy temprano y después el día es largo. Decimos que le hemos entregado todo, pero no manifestamos haberle entregado todo. ¿Cuántos han colaborado en alguna otra área de la que no trabajan habitualmente? ¿Cuántos de los salmistas han hecho algo fuera de lo que sería la tarea de salmistas? ¿Cuántos le preguntaron a Miriam si hacía falta colaborar con la limpieza? ¿Cuántos le preguntaron a Dani o a mí si hacía falta trabajar? Esa luz estuvo quemada casi 15 días. Y mucha de la gente que está atrás no la ve. ¿Cuántos dijeron, yo estoy dispuesto a cambiar esa lámpara?
¿Cuántos se enteraron que la piecita de luz estuvo la luz rota casi durante 20 días y titilaba? Posiblemente ninguno, porque muy pocos utilizan esa piecita para ir a interceder. Nos acostumbramos a funcionar por lo que nos piden. El discipulador me dijo que tengo que venir a la intercesión a la mañana. O tengo que venir a la intercesión los jueves. O me dijeron que tengo que venir antes para colaborar con el servicio. O me dijeron que tengo que hacer tal o cual tarea. Entonces ahí estoy. Pero nada nace de modo propio. Nada nace por oír el Espíritu. Y en eso le estamos errando. Porque el diseño es: pondré mi ley en su corazón y en sus mentes. Y si todo lo que haces lo haces porque otro te lo pide, estás desoyendo la voz del Espíritu. Y ahí no estás andando conforme al diseño que Dios estableció. Hechos 16:6. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar en Asia. Y llegando a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ese es el diseño de una iglesia que caminaba oyendo al Espíritu. Ellos se disponían a hacer cosas. Decían, bueno, vamos a ir a esta tierra, a esta tierra, a esta tierra. Pero en el camino tenían la capacidad de oír lo que el Espíritu le decía. Si hablaban o no hablaban. Levantamos congregaciones teniendo falsas conversiones. Aquel que levante su mano ya tiene a Cristo en su corazón. Muchos han escuchado la palabra que ha compartido el pastor Seba acerca de los deseos del corazón. No basta con levantar tu mano. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para que este versículo sea realidad en tu vida, es necesario que mueras a tu mentalidad y a los deseos de tu corazón. Segunda Timoteo 3:1. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. A veces comenzamos a enumerar estas cualidades y decimos, bueno, yo no soy egoísta, no me preocupa el dinero hasta que no me falta, no soy arrogante, no soy soberbio, no soy difamador, he sido obediente a mis padres. ¿Y cuántos somos ingratos? ¿Cuánto te tomaste en esta semana para darle gracias a Dios? Para darle gracias a Dios de lo que te ha dado. Un pastor que conocí predicaba y comentaba un asunto. Él comentaba que una persona había estado internada. Y no sé cuál era el precio, pero era un precio exorbitante por el oxígeno que le ponían. ¿Cuánto le facturaba a la clínica por el oxígeno que le ponían por día, cada 24 horas? Pero nosotros no somos capaces de ser agradecidos a Dios porque tenemos la posibilidad de respirar y no le pagamos nada a nadie. Ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Versículo 7 dice, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están demandando, quiero saber, quiero aprender. Pastor, discipulador, enséñeme la Escritura, dígame qué Dios me dice para mí. Pero nunca dan. Nunca están dispuestos a ofrecer lo que Dios ha dado en su vida. Siempre están esperando recibir. Muchas congregaciones se levantaron presentando un evangelio de gracia y sin justicia. La verdad que para mí fue totalmente revelador la palabra que predicó el pastor Pablo el domingo pasado. Ya la había predicado otras veces, pero la oí de una manera que antes no estaba listo, o tal vez no la había entendido. Está en YouTube, así que la puede ver. Gracia sin justicia no existe. Para la gente de la casa. Bueno, pero está subida. ¿La bajaron? Bueno, yo alcancé a verla. Así que si la bajaron, comiencen discipulados si no la tienen. Gracia sin justicia no existe. Fuimos metidos en gracias porque Jesús pagó por su justicia. Toda manifestación de justicia requiere una manifestación de gracia. De esto hablaba el pastor. Vemos personas sostenidas en una gracia falsa. Todo el tiempo arrepintiéndose, nunca cambiando. Bueno, lo que pasa es que mi condición, lo que pasa es que de donde yo salí, lo que pasa es que lo que a mí me pasó en la vida. Lo que pasa es que lo que yo viví no se lo deseo a nadie, ¿sabe, pastor? Quiero decirte algo, la autoconmiseración es tanto pecado como cualquiera de las otras situaciones de pecado. Pastor, tan así, miren, Mateo 16, 22 dice, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. De ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo que Dios, sino lo que los hombres. El hombre natural siempre está afectado por los intereses naturales. El hombre que no vive oyendo al Espíritu siempre está preocupado por las cosas naturales. Pero el hombre que puede oír a Dios, puede vivir conforme a las palabras de Jesús, sabiendo que si a las aves de los cielos le da, si los lirios del campo tienen, se pueden contentar. Pablo decía, si tengo, tengo, si no tengo, no tengo. Estoy parafraseando el versículo, pero puedo gozarme. Porque todo lo puedo en Cristo. Puedo pasar cualquier situación en Él. Hay algo más que Dios me mostraba. Muchos de nosotros, por años, por siglos,
usamos la cruz. De hecho, cantamos acerca de la cruz. Pero la cruz no nace o no se crea solo para crucificar a Cristo. La cruz en la historia existía antes. Los hindúes usaban la cruz esvástica y en egipcio se usaba un tipo de cruz que es la que tiene el circulito arriba. O sea, la cruz ya existía. Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese también había sido colgado en la cruz. Y muchas veces nosotros tenemos los versículos bíblicos en nuestra boca y decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no estoy en la cruz de Cristo, sino que estoy en la cruz del lado, donde injurio a los justos, donde apunto con el dedo a los inocentes, donde me enaltezco a pesar de saberme pecador. Es una cruz de orgullo. Por esta cruz muchos murieron a causa de la Inquisición. Procuraron evangelizar a la gente metiéndole una cruz por la cabeza. La cruz la que nos dice, ay no, pero yo soy cristiano. Y me siento orgulloso de mi situación, pero no vivo como tal. La cruz que me sirve para condenar a los otros y no mirarme a mí mismo. Es la misma que, aunque no lo dice acá, la que estaba clavado el fariseo cuando oraba en el templo. Y decía, Señor, yo soy justo. No como este otro incircunciso que no sabe nada. ¿Cuántas veces te subiste a esa cruz y creíste estar juntamente crucificado con Cristo? ¿Cuántas veces te paraste ahí apuntando con el dedo a otro? Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo, ¿ni aún temes a Dios? ¿Tú estás en el mismo castigo? Porque nosotros en verdad justamente padecemos por lo que recibimos cosas dignas de lo que hicimos. Pero este nada malo hizo. Muchos podemos decir, porque de hecho Jesús le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero muchas veces también nos paramos en esa cruz. De un arrepentimiento continuo, pero nunca cambio. Ay, Señor, perdóname porque volví a caer en lo mismo. Volví a caer en lo mismo. Volví a caer en lo mismo. Es tiempo de que dejes de decir que estás arrepentido y verdaderamente cambies de dirección. La palabra arrepentimiento es cambiar de dirección.
Hebreos 6:3 dice, y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible volver a renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican a sí mismo, para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Hay una sola forma de estar juntamente crucificado con Cristo. Hay una sola forma. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. De la única forma que podemos decir que estamos clavados juntamente con Cristo es diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea conforme a mis diseños. No sea conforme a mí me gusta. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Ay, tengo que dejar esto porque yo sé que es pecado. Ay, pero me hace sentir tan mal que no. Mejor no. Señor, perdóname una vez más. Si no estamos dispuestos a padecer lo que Cristo padeció, es necesario que seas clavado en la cruz de tu voluntad. Hace mucho tiempo escuché una frase y la entendía poco, y tal vez usted la haya entendido poco también. Cristo te salva de la muerte, pero no te salva de la cruz. Y yo al principio decía tal vez lo mismo que usted se pregunta: hey, pero si en definitiva los dos van a la muerte, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una, yo decido ir. La muerte a todos nos toca. La muerte natural nos toca a todos. Pero cuando yo puedo morir a mi carne y ser clavado en la cruz de Cristo, yo decido. Ya no me toca la muerte. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas era para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del reconocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley,
sino la que es mediante la fe del Mesías. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. No teniendo mi propia justicia, no haciendo lo que me parece, según lo que aprendí, según lo que me enseñaron, según lo que viví, según lo que pude, sino que lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que pude, lo tengo por basura para ganar a Cristo y el poder de su resurrección. Si vos te morís porque la muerte te llega, no hay resurrección. Ahora, si vos te morís con Cristo, a tus deseos, a tus gustos, a tus pasiones, Él te resucita en el día postrero. Tal vez lo que le diga, lo que les voy a decir ahora, parezca horroroso, pero la cruz sin Cristo no vale nada. Si Cristo, en vez de decidir morir en esa cruz, hubiera decidido morir de otra manera, ni siquiera sabríamos acerca de ella. La cruz tiene valor porque un día el justo, Cristo, decidió entregarse, dejar lo que a Él le gustaba o lo que Él quería para hacer lo que el Padre quería. Tu vida sin Cristo no vale nada. Pero yo soy ingeniero, arquitecto, abogado, no importa. Tu vida sin Cristo no vale nada. Mi vida sin Cristo no vale nada. Yo soy la vid, decía Jesús, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podés hacer. Hey, pero yo aprendí a hacer esto. Bueno, te manejas en tus diseños. Separado de Él, nada podemos hacer. Yo no sé cuáles son los antidiseños en los que el enemigo te hizo parar y te hizo endurecer tu corazón creyendo que lo que hacías estaba bien. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 4:17, si quiere después lo busca. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley. La ley nos dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. Eso dice la ley. Entonces ustedes podrían decir, y yo podría decir, vivo conforme a la ley, procedo conforme a la ley, y no tengo pecado porque no mato, no robo, no ando en adulterio. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si Dios te llamó a ser mano en el cuerpo y solo disfrutas de venir a las 12, a las 10 o a las 9, porque no importa el horario que venís, sino cuál es tu corazón. Yo reconozco que algunos vienen a un horario especial a causa de que sus hijos
Pero hoy me llamó la atención porque yo a las 11 me fui un ratito para atrás y la congregación estaba prácticamente vacía. Y usted me puede decir, pero yo no hago nada en la reunión. Si tenés a Cristo y manifestás a Cristo cuando vos entras, juntos, podemos manifestar a Cristo. Si yo estoy caminando y mis manos no están siendo usadas, las manos podrían decir, me quedo en casa, si total vas a salir a caminar, ¿qué problema hay? El cuerpo se mueve unido. No lo puedo separar. Es necesario dejar los diseños corrompidos que Satanás puso en nuestra vida. Una y otra vez. Vuelvo a decirte, es necesario que vuelvas a entregar tu vida en la cruz. Pastor, ¿está predicando el evangelio? Sí. Sí, primero para mí. Primero para mí, una vez más. Me arrepiento delante de Dios y digo, no puedo vivir sin Él. No puedo hacer nada sin Él. No puedo tener diseños sin Él. No puedo crear nada sin Él. Todo lo que logré o todo lo que creí obtener lo tengo por basura para conocer un poquito más así de Cristo. Y sé que también es tu condición. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas volverte a Él una vez más. Necesitas convertirte, no porque levantas tu mano, sino porque hay Cristo habitando en vos. De tal manera que ya dejas de vivir por tus deseos. Dejas de vivir por lo que te gusta o por lo que crees que está bien o que está mal. Y comenzás a vivir conforme a lo que Dios te dice. El evangelio cambia vidas. Yo lo creo porque lo he visto. Pero si alguien viene y me dice que ha creído en el evangelio y su vida sigue igual, el tal es mentiroso. Perdónenme que sea tan directo, pero si tu vida no cambia, hay algo que no hiciste. Te estás moviendo por tus diseños, por lo que te gusta. Estás estableciendo tu orden. Estás armando el ropero como te parece. El diseño es oír al Espíritu. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional